Ahora esa palabra simplemente la conoce usted. Usted sabe lo que Dios le ha prometido. Usted conoce lo que Dios le ha hablado. Y la evidencia de que usted tiene su confianza puesta en eso es que usted está aquí en esta mañana. Usted tiene la certeza, la confianza de que lo que Dios ha dicho de usted, Él lo va a cumplir. De que la palabra que ha salido ya sea de este altar o de algún profeta, usted tiene la confianza de que esa palabra, como viene de Dios, ella tendrá cumplimiento. Todavía no la hemos visto materializada, pero sabemos que llegará el momento donde vamos a gozar esa promesa que Dios nos hizo. Y esta mañana el pastor Pedro dijo algo muy importante y es una realidad. Y es que a veces nosotros oramos por bendiciones, pero ya la Biblia dice que hemos sido enriquecidos con todas bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales, dice Pablo en una de sus cartas, ya Dios la ha puesto alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que no hemos visto eso materializado. Bueno, es un asunto que tienes que resolver tú con el Señor. Si esa palabra que Dios te ha dicho aún tú no la has visto cumplida, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, provocando que esa palabra se materialice. Hermano, porque nada va a suceder de lo natural a lo sobrenatural. Todo acontece provocando lo sobrenatural para que se manifieste en lo natural. Amén. No sé si me di a entender. El salmista dijo en el Salmo 33, verso 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y por el soplo de su boca todos los astros. Otra versión dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca la tierra. Entendiendo que cuando habla de astros se refiere a las estrellas, al sol y todo eso. Otra parte, ahí mismo en ese verso dice, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Y esto nos trae una concordancia con el libro de Génesis, capítulo 1, porque vemos que Dios dijo, hágase el sol, hágase la tierra, produzcan frutos, y todo eso Dios decía que se haga, y esa palabra tenía un cumplimiento, inmediatamente se materializaba. Inmediatamente el poder de su palabra hacía que lo que Él se dijo se ejecutara. No había duda, no había alguien que se interviniera. ¿Por qué, Señor? No. Lo que Dios decía inmediatamente tenía cumplimiento. Y el salmista aquí está trayendo eso para nosotros, para que nosotros no tengamos duda de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Para que tú y yo no tengamos duda que si Dios dijo que tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un evangelista, ten la certeza de que Dios lo va a cumplir. Y el enemigo, todos lo sabemos, que se va a levantar para traer duda y confusión, para hacerte sentir que tú no puedes, que tú no sirves. Pero hay una palabra que se decretó en los cielos de que tú vas a ser un alma poderosa para las tinieblas. Tú vas a ser alguien grande en el reino de los cielos. Y el enemigo se va a levantar para hacerte sentir inferior. Para hacerte creer que lo que Dios dijo de ti no se va a cumplir. Y hay personas que somos más receptivos de lo negativo que de lo positivo. Hay personas que tú le declaras una palabra de bendición y la toman con duda, pero le declaras una palabra de enfermedad y van al médico en balazo a ver si es verdad que eso está sucediendo. Óyeme, tú le declaras una palabra de sanidad y ellos tienen dudas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que yo voy a ser sano? Pero tú le dices, yo estoy viendo que tú estás demacrado, que tú estás flaco, y se van para el médico a ver qué es lo que está sucediendo, porque creyeron lo negativo y no lo positivo. Y así hay gente que se mueven dentro de la iglesia. Y si hay algo que el Señor me ha enseñado que imposibilita el cumplimiento de la palabra de Dios, es la falta de fe. La Biblia dice que Jesús llegó a un cierto lugar. Y en ese lugar no pudo hacer milagros. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de muchos que estaban ahí. Que aún mirando lo que Jesús hacía, porque hubieron personas que fueron sanas, aún en su mente y en su corazón ellos estaban incrédulos, dudando del poder de Dios. No era que Dios no lo podía sanar, era que la incredulidad imposibilitaba la palabra de Dios en su vida. Y si hay duda en ti, hermano, eso hace que la palabra de Dios tenga obstáculo. Por eso Dios nos ha dado la fe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios necesita que si tú te acercas a Él, tú creas que Él es galardonador de quienes le buscan.
No con duda de que lo va a hacer o no lo va a hacer, no. Es con la certeza de que ya Dios dijo que yo soy sano y yo soy sano en el nombre de Jesús. Ya Dios dijo que mi esposo o mi esposa vienen para los pies de Cristo y yo lo creo en el nombre de Jesús. Que Él se haya levantado en rebeldía, pero el problema de Él, yo creía lo que Dios dijo de mí y de mi familia. Porque tú tienes que saber que hay una lucha continua. Hay una lucha continua entre lo de Dios y lo de las sombras, lo de las tinieblas. La decisión de donde tú quieres estar es tuya. Tú decides si le crees a Dios o tú decides si le sigues creyendo a lo que el enemigo está diciendo de ti. Porque Dios no tiene sombra de variación, hermano. Excúsame, multimedia, que yo me muevo mucho. Voy a quedar aquí. Gloria a Dios. Está en ti, hermano. Usted sabe que la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios no te va a decirte una cosa hoy y mañana te va a decir otra distinta. Dios te va a decir hoy una palabra y mañana la misma palabra y pasado la misma palabra. ¿Sabe por qué? Porque hasta que esa palabra no se cumple, Él no va a cambiar esa palabra. Porque Dios lo que quiere es que tú cambies tu carácter. Dios lo que quiere es que tú cambies tu forma, tu percepción. Entonces Dios no te va a decir a ti que tú vas a ser un profeta y mañana te va a decir que tú vas a ser un evangelista. O te va a decir que tú vas a otra cosa. No, Dios te va a decir, tú eres un profeta. ¿Sabes para qué? Te lo va a repetir, te lo va a repetir, te lo va a repetir, te lo va a repetir hasta que tú entres y digas, sí, yo lo creo. Yo soy un profeta. Y va a comenzar a venir esa visión de parte de Dios. Y tú vas a comenzar a vislumbrar personas con actitudes. Y tú vas a decir, pero ¿qué es esto, Dios mío? Por el Señor diciéndote fue que yo te llamé como profeta. Tú tienes que empezar a creer la palabra de Dios porque ella tiene poder para cambiar cualquier vida. Escucha lo que dice Isaías en el capítulo 55, verso 11. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Vamos a tomar esa primera parte. El Señor le dice a Isaías, las palabras que salen de mi boca no van a retornar a mí vacías, dice en su Biblia. No van a retornar a mí sin efecto. No van a retornar a mí sin un producto y sin un fruto. Porque cuando la palabra tú la recibes, inmediatamente hace un impacto en tu vida. La palabra te revela inmediatamente quién tú eres. La palabra te enseña inmediatamente qué tú haces en la oscuridad. Yo soy de los que creo y digo que antes de Dios bendecir a una persona, primero lo confronta. Dios no va a bendecir a nadie que esté en pecado. Dios no va a bendecir a nadie que esté haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Dios primero te va a confrontar porque Él necesita sanar tu alma. A Dios no le interesa bendecirte con cosas materiales. A Dios le interesa que tú te salves, que tú tengas la vida eterna. Entonces el Señor cuando venga donde ti, primero te va a decir, Juan, ¿tú quieres ver mi mano obrando contigo? Déjate guiar, mi hijo. Es que yo te digo que camine por aquí, pero tú siempre quieres caminar por allá. Ven, camina por aquí. Por eso es que cada vez que caminas por allá y tomas esa dirección, todo te sale mal. Porque es que tú no te dejas guiar. Y hay personas así que no se dejan guiar, que por más que uno predique, por más que hable, por más que lean la Biblia, siguen en su mismo camino y por eso no ven la mano de Dios obrando. Y se preguntan y se cuestionan, Dios mío, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? Pero fíjate cómo tú estás andando delante del Señor. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué yo no estoy viendo los cielos abiertos, Señor? Ajá. Tú quieres que yo te abra los cielos y tú no eres fiel conmigo. Tú quieres que yo te abra los cielos y tú no eres íntegro conmigo. ¿Y qué es lo que tú te piensas que yo soy? Eso soy yo hablando así, entendiendo a Dios, porque tú sabes que Dios le va a hablar de otra manera. Es para que usted entienda el lenguaje. ¿Qué es lo que tú piensas que yo soy? Una tetera. Yo no soy así. Es que yo no quiero simplemente bendecirte, yo quiero que tú te salves. Yo no quiero simplemente darte abundancia, no, yo quiero darte la vida eterna. La palabra de Dios es tan poderosa, pero tan poderosa, que el mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Mire qué poderosa es la palabra de Dios. Nosotros apoyamos nuestro sustento
o nos apoyamos más bien de lo que tenemos y de lo que poseemos. Nos sentimos en confianza cuando sabemos que la nevera está llena, la cuenta del banco está ready. Cuando sabemos que en el momento no hay un problema, estamos tranquilos, estamos bien, estamos apoyados ahí en esta confianza. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros sentirnos que confiados de que eso no es para mí, yo no tengo problema. Pero la Biblia dice, Jesús dijo que no solo del pan vivirá el hombre, porque la palabra de Dios va por encima de la necesidad que tú tienes. Porque el pan lo que significa es saciar una necesidad. Pero esa necesidad se sacia y tú vuelves y la tienes. Esa necesidad, tú tienes hambre ahora, tú comes y ahorita vuelves y tienes hambre. Tú trabajaste, cobraste, ¿cuánto cobran ayer? Y ya hoy estamos necesitando dinero. Ya hoy hay muchos de nosotros que estamos pensando, bueno, pagué el diezmo, pagué la casa, hice una compra, me quedan 1,000 pesos de pasaje, pero los 1,000 pesos no dan para la semana. Ya hay que ir pensando dónde voy a buscar lo de tapar ese hoyito ahí. Y ya el enemigo por ahí comienza a poner ciertas ideas de concentrarte, y Dios te está mostrando que tú no vives simplemente de las necesidades, tú vives de la palabra de Dios. Y cuando tú le crees más a la palabra de Dios, mi hermano, Dios hará que en el desierto comience a florecer agua. Dios hará que en medio de tu desierto comience a crecer árboles. Dios hará que tu desierto se vuelva fructífero. Porque no dependemos del pan, dependemos de la palabra de Dios. Algo que a nosotros, a ti, a mí nos hace falta es depender totalmente del Señor. Cuando usted depende totalmente de Dios, a usted no le hace falta nada, porque su palabra dice que Él lo llena todo en todo. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en el tema. Lucas capítulo 5, como empezamos leyendo, ¿cierto? Dice que Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Llegó a un lago. En el lago, pues parece que se reunían muchas personas. Y él ve 2 vacas y se sube en una de ellas. Y comienza a hablarle a la gente porque Jesús sabía la necesidad que la gente tenía más. Las personas que estaban ahí no conocían su necesidad. Ellos tenían necesidad de lo material porque eso era lo que ellos entendían, pero había una necesidad profunda que era la necesidad de lo espiritual. Y Jesús comenzó a predicarle la palabra. Y ellos comenzaron inmediatamente a reunirse porque lo que Jesús estaba hablando en ese momento era algo que llamaba su atención, era algo que ellos necesitaban, era algo que iba más allá del problema que ellos tenían en ese momento. Y la Biblia enseña que Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y tira tu red nuevamente. Aquí hay un concepto muy bueno. Y a mí, esta historia me fascina. Lo primero es que Pedro, ya dice la Biblia que ellos estaban recogiendo sus redes. La habían lavado y la tenían dentro de su barca. Los que son pescadores aquí saben que recoger una red no es algo sencillo. Lavarla mucho menos. Porque eso es grande. Eso no es algo chiquito, eso es grande. Cuando tú lo jalas, trae mucha suciedad de los ríos. Y tú lavarla nuevamente, eso se toma un tiempo. Y ya ellos habrán terminado de lavar. Y Jesús le dice, hermano, Pedro, ponga mar adentro y tira tu red de nuevo. Echa tu red de nuevo. Imagínate que tú tienes desde el 2021 o 2020, 2019 tratando de levantar un negocio y cada vez que lo levantas tropiezas y te caes. Llega un momento que tú dices, ya no voy a seguir haciendo eso. Es que lo he hecho varias veces y no me va bien. Y aparece un profeta y te dice, varón, varona, lo que tú iniciaste, termínalo. Lo que tú comenzaste, termínalo. Es que no me ha ido bien, he fracasado. Lo que tú iniciaste, termínalo. Lo que tú comenzaste, termínalo. Aunque tú fracasaste, tú no contabas con Dios, pero ahora Dios entró a la ecuación. Las cosas serán distintas. Ahora Dios se metió en el problema. Ahora el problema tiene una solución.
Mientras Dios no estaba en el asunto, no había una respuesta, pero ya Dios decidió entrar en el asunto, ya las cosas toman otro color. Y oye, ¿por qué? Dice las escrituras que Pedro inmediatamente le responde al Señor y le dice: Señor, toda la noche hemos estado pecando, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado tratando de traer nuestro sustento y no hemos conseguido nada. Pedro, según la escritura, era un hombre experimentado en el área, un hombre profesional. El que sabe de pesca aquí no pesca por la mañana, pesca de noche. ¿Por qué razón? El pez de noche es ciego. El pez de noche no ve la red, se hace más fácil que se enganche en ella. Y ellos tiran la red. Recuerdo que en mis tiempos, no es que yo era pescador, era que donde yo vivía había un río y había gente que pescaban. Ellos cambiaban la temática de las redes, porque las redes antes eran como gangorra, esas que se usaban para bailar los trompos. Los que eran de mi tiempo saben lo que son trompos. La cogían para la red, pero luego encontraron una técnica mejor y cogían nylon. Y el nylon lo trenzaban y lo convertían en red, porque el nylon es transparente, no se ve dentro del agua. Entonces ellos tiraban su nylon, lo tiraban en la tardecita, como en eso de las 6, rodeaban el río y se iban tranquilos. Y el otro día, como a las 5 de la mañana, tú escuchabas los... Eran ellos recogiendo sus redes y dándole a los que venían flotando para arriba para que caigan. Y sacaban esas redes, hermano, daba gusto. Tú ya todos esos pecados. Y Pedro, como era experimentado, dice: Señor, yo tengo toda la noche, yo el que sé de esto, tengo toda la noche y no he conseguido nada. Yo, que soy experimentado, soy profesional, tengo un summa cum laude en pescar en río, yo no he obtenido nada. Y tú me vas a decir a mí, después del trabajazo que yo hice, que lavé mis redes, que vuelve y la tire al río. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Cuál sería nuestro accionar en una situación como esa? Ya yo hice todo lo que yo sé, todo lo que me enseñó la teoría, lo puse en práctica, todo mi conocimiento, y todo me falló. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Estamos mirando un escenario de frustración y de fracaso. Dos herramientas que Satanás es perfecto utilizándola en contra de nosotros: el fracaso y la frustración. Cuando nosotros no conseguimos algo que nos proponemos, inmediatamente viene esa palabra a nuestra mentalidad de que un fracaso. Eso que tú hiciste, eso no sirvió. Eso fue un disparate. Y el enemigo se mete ahí, hermano, y ahí comienza y viene un resentimiento sobre ti. Wow, es que yo no doy para eso. Yo no sirvo para eso. Yo voy a abandonar esa posición. Yo no voy a hacer, porque es que ya yo lo hice y quedé mal. Y entra el fracaso, mis hermanos, y Satanás comienza a tomar posesión en ti de que tú no sirves para nada de eso. Pero dígale al enemigo: mentira del diablo. Porque yo conozco al Dios que me llamó. Y si Él me llamó, Él me va a respaldar. Si Él me llamó, Él me va a sustentar. Él no me va a dejar en vergüenza. Hay momentos, tienes que entender que hay momentos en tu vida donde tu capacidad humana tiene un límite. Tienes que entender que nosotros no nos la sabemos toda. Y por creer que no la sabemos toda es que cometemos todos los errores. Por creer que no la sabemos toda, no aceptamos consejos. No nos acercamos donde una persona que nos puede instruir, no, porque no la sabemos toda. Y ahí comienzan los problemas, porque no vemos resultados, no vemos frutos de lo que estamos haciendo. Y comienza y viene el fracaso, y vienen las desilusiones, vienen los problemas. Porque cuando usted levanta un proyecto, los proyectos de hoy en día se levantan económicamente. Y si usted no se sienta y hace una buena planificación de lo que usted quiere levantar y se lanza así al agárreme quien pueda, el fracaso es más rápido. Porque usted no se sentó, lo primero que usted no tomó en cuenta a Dios, y después usted se lanzó al abandono. Usted primero tiene que involucrar a Dios y luego esperar que Dios le confirme si lo que usted va a hacer o lo que usted quiere emprender, Él está a favor de eso o Él está de acuerdo con eso. Y nosotros tenemos la facultad
de que nosotros primero hacemos y después consultamos. Tenemos la facultad de que nos metemos en el lío y después queremos que Dios nos resuelva el lío. Y Dios no funciona así. La Biblia nos ha enseñado que Dios no funciona así. Que Él funciona primero cuando tú le buscas. Y tú quieres confirmación. Ahí Él se mueve. Ahí Él te dice, fulano, eso que tú vas a hacer, yo estoy de acuerdo. Hermano, olvídese. Dios le va a responder su oración. Dios no se va a quedar callado. Y si aún Dios no le ha respondido, es porque el Señor está esperando el momento preciso para hacerlo. No se desespere. No tome la decisión sin consultar al Señor, porque el fracaso puede matar el propósito de Dios en tu vida. El fracaso puede matar el propósito de Dios en tu vida, porque tú inmediatamente vas a entender, ay Dios, Señor, tú no estás. ¿Y por qué si tú sabías, Señor, por qué tú me dejaste hacerlo? Ay, ¿por qué si tú sabías que yo estaba ahí no viniste primero a consultarme? Porque tú sabes que yo estoy aquí. Yo no me muevo de aquí. ¿Por qué tú no viniste y me consultaste primero? Ahora te estás haciendo el víctima. De que si tú sabías, ¿por qué no metiste tu mano? Ah, es muy bueno, ¿no, verdad? Porque nosotros somos especialistas en eso. De una vez justificarnos por los errores que cometemos y queremos tirarle la culpa a otro. Y no aceptamos que fuimos nosotros que cometimos el error. No aceptamos que fuimos nosotros que tuvimos la culpa y queremos culpar a Dios de las decisiones que nosotros tomamos sin consultarle a Él. Ahora resuelve tú, Señor. Yo digo que ese es el mejor financiero que existe. El mejor financiero que existe, porque es que Él resuelve todas las deudas, resuelve todos los problemas, resuelve todas las enfermedades. Y aún así nosotros lo tenemos a Él como desplazado a un segundo plano. A un segundo plan. Cuando Él debería ser el primero en todo en nuestra vida. Hay momentos, te decía, donde tu capacidad humana llega a su límite. Trabajamos, pero no vemos el fruto. Oramos, pero no vemos respuestas. Intentamos, pero no avanzamos. Y es que Dios permite estos escenarios para demostrarte que el resultado no depende solo de tu esfuerzo, sino de su poder. Para demostrarte, Dios permite estos escenarios en tu vida para demostrarte que tú tienes que ser dependiente total de Dios. Fíjese que todos los discípulos que estaban con Jesús, ellos no eran millonarios, no eran ricos, pero ellos no tenían necesidad. Ellos no tenían necesidad. Porque ellos andaban con Jesús. Y lo que hacía falta, Jesús lo suplía inmediatamente. Le daba las instrucciones y ellos obedecían. E inmediatamente era resuelto el problema. Ellos, fíjense que ellos no tenían neveras llenas de comida. Ellos no tenían despensa llenos de alimento. Ellos no tenían cuarto en los bancos. Pero su necesidad era saciada inmediatamente. Su problema era resuelto inmediatamente. Porque ellos contaban con el Dios Todopoderoso que caminaba entre ellos. Yo no sé con quién tú estás contando, iglesia. Pero el Señor puso una palabra en mi espíritu mientras nosotros orábamos ahí. Y es que la palabra de Dios desafía toda lógica humana. La palabra de Dios desafía toda la lógica humana. Te diré por qué. Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido. Y Jesús simplemente le dijo, echa tu red al mar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Le dijo, en tu nombre, en tu palabra, yo la voy a echar. Yo tengo toda la noche trabajando, no he conseguido nada, pero yo voy a creer a tu palabra y la voy a echar de nuevo. Tú tienes toda tu vida esforzándote por algo, no lo has recibido, pero sigue avanzando porque hay una palabra que reposa sobre ti y esa palabra se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Es como cuando el pastor dice que el Señor va a tocar a alguien en algún lugar del mundo y va a traer ese dinero que a nosotros nos hace falta para comprar el terreno. Quizá muchos de ustedes dicen, la lógica humana de ustedes dice, el pastor está loco. ¿Y quién teniendo todos esos millones va a venir a darlo así por así? Y se ciegan, pero escúchame mi pastor, lo que el Señor puso en mi espíritu esta mañana.
Hubo un hombre que libertó a un pueblo. Y cuando libertó a ese pueblo, lo llevó frente a un mar, frente al mar. Estaban sin salida. No había para dónde correr. ¿Y sabe qué le dijo el pueblo? Oye, era mejor que tú nos dejaras a nosotros en Egipto, porque allá nosotros tenemos sepultura por lo menos. Y ese hombre le dijo al Señor, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, oye, tú no tienes una vara en tu mano. Y el Señor me dijo, mi pastor, puede ser que la iglesia esté cegada. Puede ser que la iglesia tenga falta de fe, pero mientras usted siga firme, creyendo a la palabra de Dios, Dios tendrá en vigencia su palabra. Así que eso que usted está declarando en el nombre de Jesús, sígalo declarando porque Dios va a hacer algo. No importa que la iglesia dude, mientras el pastor siga de pie, hermano, la palabra de Dios seguirá vigente en esta casa. Si Moisés había torcido el brazo en ese momento, se pierde la nación. Pero Moisés decidió creerle a Dios. Y usted le ha creído a Dios y esté tranquilo. Porque Dios va a hacer algo. No sé de dónde, pero Él lo va a hacer. Y yo no estoy diciendo esto, hermano, para que usted se alegre. El Señor, mientras yo oraba, me dijo, óyeme, dile al pastor que mientras él siga creyendo, la palabra mía sigue vigente en la casa. Mientras él siga de pie, no importa que ustedes crean o no crean, la palabra de Dios seguirá vigente. Porque habrá gente que está dudando de que esto es de nosotros. Y cada vez que se declara esa palabra, dice, toda esta gente lo que están es loco. Porque estamos hablando de un sinnúmero de dinero. Pero para Dios, que es el dueño del oro y de la plata, eso no es imposible. Dios puede tocar, hermano, mire, a quien sea. Y venir, ¿quién es Luis? Mira, ponelo, ¿quién es Luis Tamari? Ah, yo soy Luis Tamari. Mire, eso le mandó Dios. Y después se desaparece y el pastor nunca ve. Y cuando el pastor vea lo que él necesita para el templo, tenerlo en su mano. Y el pastor más nunca va a volverlo a ver. Porque así hace Dios. Dios no necesita que el hombre sea glorificado y exaltado. Dios necesita que tú le exaltes a Él. Porque Él es el que hace de lo imposible lo posible. Y eso aconteció con Pedro. No habían peces en el lago, hermano. Déjenme decirle algo. ¿Cuántos conocen un lago? ¿Cuántos saben lo que es un lago? El lago es como un estanque de agua. Un estanquecito de agua. La Biblia en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, y en Marco, habla de mal. Pero no era un mal, porque Lucas, que es un investigador y un doctor, viene de trayectoria de navegar en mar. Él sí sabe lo que es un mar. Y por eso en la palabra él dice, era un lago. Los lagos son estanques, hermano mío. Los peces dan vuelta. ¿Tú sabes qué está diciendo el Señor? Ahí no habían peces. En ese lago donde ellos estaban pescando ya no habían peces. Se terminaron. Vaya al mirador para que usted vea algo. Y usted va a ver en el lago que ellos tienen ahí los peces dando vuelta. Porque ya no hay más lugar por donde coger. Tiene que venir una persona y traerlo y echarlo. Pero ahí no vemos a nadie echando peces. Ahí simplemente vemos la palabra de Dios cumplirse. Tira la red dentro del mar. Y yo no sé dónde ellos estaban, pero ellos escucharon la voz del Señor. Los peces escucharon la voz de Dios. Dijeron, vámonos para esa red. Y se estaban matando por entrar a la red porque hubo una orden de Dios. Yo no sé si tú has meditado en esto, hermano mío. Los peces se estaban volviendo locos por entrar a la red de Pedro. Y dice las escrituras que eran tantos peces que la barca se estaban hundiendo. Porque Dios te va a dar más de lo que tú le pides, iglesia. Tú le estás pidiendo algo así sencillo, Dios te va a dar abundancia. Pero tú tienes que empezar a depender totalmente del Señor. Tienes que decirle al Señor, Señor, quítame la duda, ayuda a mi incredulidad. Yo sé que parece imposible, pero fue que ya tú hablaste y eso va a ser posible. La clave de este verso es la obediencia a la palabra. Mira, hay una cosa, hay dos términos que se parecen, pero no son iguales. Y es el creer y la desobediencia. La desobediencia es una rebeldía abiertamente al Señor. La desobediencia es usted darle la espalda a lo que Dios dijo. Si Dios dijo camine por aquí,
y usted se va por aquí, usted está haciendo una rebeldía abierta al Señor. Eso es una desobediencia. Ahora, el no creerle a Dios es algo diferente. Porque hay personas que no le creen a Dios, pero están sentados ahí escuchando su palabra. Hay personas que tienen duda de Dios, pero están ahí escuchando su palabra. Los fariseos dudaban de Jesús, pero estaban ahí escuchando su palabra. Le caían atrás donde quiera que él estaba. Fíjese que donde quiera que Jesús se movía, ahí habían fariseos y saduceos. Donde quiera que Jesús estaba, ahí estaban ellos escuchando su palabra. Y estos dos términos se parecen, pero no son iguales. Porque Dios bendice la obediencia. Dios premia al obediente. La Biblia dice que habían dos hijos. Escucha, iglesia. Y el padre le dice: hijo, vamos a mi viña para que hoy la trabajemos. Y hubo uno que le dijo: sí, papi, yo voy a ir contigo. Pero no fue. Y hubo otro que le dijo: mi hijo, ven conmigo, vamos a trabajar. Y él, refunfuñón seguro, aragán como yo, le digo: no, papi, para tu viña, coge el sol. Y esto y lo otro. Pero ese fue, y Jesús le dijo: ¿quién tú crees que fue bendecido? ¿El que dijo que sí no fue, o el que dijo no y fue? El que dijo no y fue, porque aunque él se negó, él obedeció la palabra de Dios. Aunque él dijo que no, él obedeció la palabra de su padre. Y él fue bendecido. Y hay gente que está sentado ahí. Me excusa, mi hermano, porque estoy hablando con la iglesia. Pero uno declara profecía que viene de la palabra y la están dudando. Como que somos nosotros, Pedro. Están sentados y se sientan a criticar. Oye, este loco. A mí me está llamando que me está oyendo lo que él está diciendo. Comienzan a dudar de la palabra de Dios. Y Dios no opera en la duda, hermano mío. Si tú no crees, la palabra no se va a manifestar en tu vida. Si tú crees, por eso Jesús dijo: para el que cree todo le es. No dijo para el que no cree, dijo para el que cree. Porque el tú creer es como tú abrirle la puerta al Señor y decirle: yo creo, Señor. Sí, yo estoy enfermo, pero yo creo que tú me puedes sanar. Yo tengo deuda, pero yo creo que tú me puedes ayudar a salir de ella. Yo tengo problemas, pero yo creo que tú tienes la solución a eso, Señor. Hay una ventana que tú le estás abriendo al Señor para que el Señor entre a tu vida y comience a obrar. Pero si tú te mantienes cerrado todo el tiempo, dudando de la palabra de Dios, hermano mío, ella no va a producir un efecto en ti. Dios no anda buscando personas que le entiendan. Dios está buscando personas que le obedezcan. Porque la lógica humana no entiende la lógica de Dios. Porque Dios, la materia prima que Él utiliza para bendecirte es la nada. La nada utiliza a Dios para bendecirte. Fíjate que grandes de los hombres que están ahí en la Biblia fueron llevados ¿a dónde? Al desierto. ¿Y en el desierto qué pasó? Vieron la manifestación de la gloria de Dios. El desierto, hermano, significa esterilidad, muerte, escasez, hambruna. Y ahí se glorificaba a Dios. Ahí se glorificaba el Señor. Hubo un profeta que declaró una palabra tan poderosa que él mismo la sintió y tuvo que correr. Elías declaró una sequía y esa sequía lo alcanzó. ¿Dónde fue y se refugió? En el desierto. ¿Y qué estaba pasando ahí? El tipo estaba casi al guindar los pies. Pero ¿qué hizo el Señor? En medio de su agonía, Dios abrió un estanque ahí, una palmera, un pozo de agua. Bebe, mi hijo, aliméntate. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé. ¿Por qué que Dios no quiere que yo le entienda? Dios lo que quiere es que yo le obedezca. Porque si me siento a entender lo que Dios está haciendo, será imposible comprenderlo. Yo tengo simplemente que creer. Si Dios me dijo camina por ahí, aunque yo esté viendo la pared, yo voy a caminar porque algo Él va a hacer. Él la va a quitar antes de que yo llegue. Me va a hacer que yo pase del otro lado sin tocar la pared, pero algo Dios va a hacer. Porque eso hace la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios hace que lo que esté inmóvil cobre vida. Eso produce la palabra de Dios en nosotros. Es nosotros que tenemos el problema, que le damos la cabida a la duda. Inmediatamente comenzamos a preguntarnos cómo Dios lo va a hacer. No te cuestiones. No pierdas tu tiempo preguntándote cómo Él lo va a hacer. Créele simplemente a Dios. Suéltate en la mano del Señor.
Porque Dios tiene cuidado de ti, iglesia. Mira, hay gente, y no te voy a decir que esto me lo reveló el Señor, porque esto es así. Hay gente que Dios le ha puesto en su corazón. Mira, eso que tú tienes, despréndete de eso. Llévalo al altar. Mira, y si anda, ya está, mira para los lados así. Diablo mentiroso. Mira que Dios le ha hablado a gente así, hermano. Yo le decía a mi esposa anoche, duramos un tiempecito ahí hablando, y yo le decía a mi esposa que la gente tiene un concepto de los pastores, que creen que los pastores son supermanes, que no son de carne y de hueso. Nuestros pastores y todos los pastores son humanos, hermano. Son humanos como usted y como yo. Y hay una pastora que ella está pasando una crisis dentro de su congregación. Y llegó un momento donde ella dijo, yo me paré y yo le oré al Señor y dije, Señor, esa gente que tú sabes que no son fieles contigo, hazle que se le queme la casa, hazle que se le rompa el carro, hazle que estén enfermos, porque ella sabía y conocía que en sus miembros recibían monetario y no eran fieles, no diezmaban, no eran íntegros, y la carga de la iglesia la llevaba aquí atrás. Y ella dijo, yo me paré así, porque ¿cómo es posible que Dios te esté bendiciendo y tú seas tan ingrato con Dios? ¿Cómo es posible que Dios te abra la puerta y tú seas tan infiel? Y mucha gente comenzó a ir, hermano, los pastores son humanos. Y el problema a veces se siente tanto que hay que desahogarse. Tal vez no sean los canales necesarios, pero hay que salir, hay que desahogarse. Y es cierto, hay personas dentro de la iglesia que reciben bendiciones, Dios le bendice, Dios le abre la puerta y son tan agarrados con Dios. Porque tienen un concepto errado en su mentalidad de que si dan algo para la iglesia es para beneficiar a los pastores. Mentira del diablo. Eso es una mentira que el diablo ha plantado en la cabeza de toda persona que es infiel, que es incrédulo, que no es íntegro. Porque usted es consciente. Yo tenía un tema con una persona que decía, pero que tú estás viendo que en una congregación se paga luz, se paga internet, se paga local, se paga esto, se ayuda al hermano, se ayuda. ¿Y cómo tú vas a decir que lo tuyo es para enriquecer a los pastores? A ti no te importa lo que suceda con lo que tú pones de ahí para allá. A ti te importa serle fiel a Dios, ¿sí o no? Tú tienes que cumplir con serle fiel a Dios. Lo que suceda de ahí para allá, sabrá Dios. Pero usted tiene la evidencia, hermano mío, usted tiene la evidencia de que nosotros aquí en esta casa, todo lo que se recauda se queda aquí mismo. Entonces sería muy mal de tu parte tú pensar que con no lo voy a decir lo poco que tú das es para enriquecer a nuestros pastores. ¡No! Y muchos de nosotros somos infieles delante de Dios. Muchos de nosotros no diezmamos ni ofrendamos como manda la ley, como manda la palabra. Muchos de nosotros cuando nos recibimos lo que decimos es, esto para la casa, esto para la escuela, esto para el colegio. Y esos 100 pesos que quedan, bueno, esos son los que yo le voy a dar al Señor porque esos son los que me quedan. O sea, eso es lo que tengo, eso es lo que me queda. Yo tengo evidencia. Y le dan lo último al Señor. Pero esos son los primeros que cuando usted dice, yo declaro que tú vas a tener una casa, que yo declaro que estás viviendo, están ahí, mire. Los recibo. Tú vas a recibir cuando tú aprendas a serle fiel al Señor. Tú vas a recibir cuando tú aprendas a serle íntegro con Dios. Si tú no eres íntegro con el Señor, porque nada más queremos coger la partecita de que vamos a ser prósperos, pero tú no sabes que la Biblia dice que es mejor dar, porque si usted da, usted tiene de dónde sacar. Si usted da, usted tiene de dónde sacar. Para los 100. Ya la madre tan, mira, tan poderosa la madre. Decir, no entiendo, pero decidir obedecer es lo que se llama una fe verdadera. Decir, no comprendo,
Pero decir voy a obedecer es lo que se llama una fe verdadera. Pedro no entendía lo que estaba sucediendo en el momento. Pedro no conocía a Jesús en ese momento. Me equivoco, mi pastor. Pedro no conocía a Jesús. Para Pedro, Jesús pudo haber sido también un profeta cualquiera, como muchos lo llamaron en la palabra. Pero él le dijo, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Yo no comprendo lo que tú estás hablando, pero yo voy a obedecer a esa palabra. Yo voy a caminar bajo esa palabra. Y por eso inicié diciéndote, cierra tus ojos y di, hay una palabra de Dios que está sobre mí. Para que esa palabra que Dios dijo de ti, tú comiences a accionar, comiences a caminar para lograr que esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Qué tú tienes que hacer? También te dije que eso es problema tuyo y de Dios. Yo no sé lo que Dios ha dicho de ti, yo sí sé lo que Dios ha dicho de mí. Yo no sé lo que Dios te ha hablado, yo sí sé lo que Dios me ha hablado. Y para yo alcanzar lo que tengo que hacer, obedecer y caminar. Hermano, yo siempre he dicho que cuando el pastor estaba aquí, el pastor, y yo entrando por esa puerta, y él me dijo, Juan, ven acá, estoy orando por ti porque Dios me dijo que tú vas a ser el próximo evangelista. Yo me quería devolver e irme por ahí, no volverme nunca más a la casa. Cuando el pastor me dijo eso, hermano, yo lo miré así. No pude decirle a otra gente, a Juan. Hermano, y a mí me entró como cuando los días se ponen como gris con negro. Todos mis días eran así. Porque el pastor dijo, estoy orando. Y cuando él dice que está orando, es orando, hasta haciendo ayuno. Y yo dije, wow. Y el Señor no pudo ponerle otra gente. Y en mi trabajo, hermano, yo estaba comiendo y se me iba el hambre. Porque yo decía, pero Señor, ¿qué yo voy a hacer? Yo no sé predicar como ellos predican. Yo no tengo la capacidad para aprenderme lo que ellos se aprenden. Yo soy un miembro normal de la iglesia que no me quiero perder. Pero el Señor me dijo, como yo lo hice con ellos, también lo voy a hacer contigo. Como yo lo hice con ellos, también lo voy a hacer contigo. ¿Y qué yo hice, hermano? Yo dije, yo voy a descansar en la mano del Señor, porque verdaderamente le confieso que eso me estaba causando en mí algo. Mire, que te estoy diciendo que todos mis días eran gris con negro. Imagínense la noche. Y cuando el pastor me dijo por primera vez, Juan, tal domingo te toca el mensaje. Mi esposa es testigo, que en ese tiempo era mi novia, que yo no le hablé en ese tiempo. Yo no quería que nada se interponga entre lo que Dios estaba hablando conmigo y entre él y yo. Yo quería tener esa mente, mira, así. Y ella me iba a decir algo. Recuerdo que el sábado antes en el servicio, ella, ¿qué, mi amor? Me voy para mi casa. Tengo que meditar. Y esa noche, hermano, yo no pegué un solo ojo, pensando, leyendo, ahí asustado, mi hermano. Los que se paran aquí saben que aquí se meten unos calambres, que es increíble. Es increíble. Y yo, Dios mío, Padre, ¿por qué tú me pones en esto, Señor? Señor, ¿por qué? Pero Dios se glorificó, hermano. Yo nunca imaginé estar donde estoy. Créame, yo nunca lo visualicé así, pero Dios se glorificó. Dios se glorificó. Y soy de lo que digo, igual que mi pastor, si Dios sabe que yo me voy a perder, que me lleve. Sin miedo, hermano. Si Dios sabe que yo me voy a perder, por él dame algo material, y de eso material, yo voy a dejar mi asistencia, voy a dejar mi ministerio, porque no me lo dé, sencillo. El salmista David dijo, no me des tanto que yo me olvide de ti. Salomón, para eso están ustedes ahí, mis hermanos, para que me ayuden. Salomón lo dijo, no me des tanto que yo me pueda olvidar de ti. O no me des tan poco que yo no crea en tu nombre. Dame lo necesario. Dame lo necesario. Tú no necesitas abundancia de bienes. Tú necesitas abundancia espiritual. Tú no necesitas tener carro, casa. No, tú necesitas tener a Dios contigo en todo lugar. Porque dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será una añadidura. O sea, tu mentalidad tiene que ser servirle a Dios, estar en Dios, para tú estar rodeado de todo lo de Él, porque ya Él se va a encargar
de esas añadiduras, traerla a tu vida. Entonces debemos cambiar nuestra mentalidad y comenzar a depender totalmente de Dios. ¿Qué va a producir la obediencia? La obediencia trae un fruto, que es la bendición. Ese es el fruto, la bendición. Pedro utilizó un versículo ayer, muy bueno, vamos a buscarlo. Es también uno de mis preferidos. Deuteronomio 30:19. 30:19 dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios ha puesto delante de ti la bendición, la vida que va acompañada con ¿qué? Con bendición. La maldición que va acompañada con ¿qué? Con la muerte. Son dos caminos. Dios es un Dios tan bueno que Dios no te empuja ni te dice como un dictador, elige la vida. Tú tienes que hacerlo. No. Dios te pone en el camino y te dice, elige dónde tú quieres estar, porque la decisión es tuya. Tú eres quien sabe si tú quieres seguir viviendo la vida como tú la estás viviendo o quieres dejar que Cristo entre y reacomode, reconstruya lo que Satanás poco a poco ha estado destruyendo. La decisión es tuya. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Que tú levantes tu mano y tú digas, sí, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es el deseo de nosotros como cristianos. Pero la decisión es tuya. Por más que nosotros te motivemos, tú vas a terminar tomando tu decisión tú. Pero el Señor le dice, más adelante, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oye, ¿cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. O sea, la obediencia a Dios va a prolongar tu vida en esta tierra. El fruto de la obediencia es la bendición de la vida eterna en Dios. Quizás usted esté pensando en lo material, pero Dios está pensando en lo espiritual. Porque cuando nos hablan de bendición, inmediatamente nos imaginamos todo lo material. Ay, guay, esa deuda ya me huele a que el Señor me la va a cancelar. Ese problema, ya, esa es mi bendición. Y tú no sabes que Dios lo que te está hablando es de algo espiritual. Dios va a forjar el carácter de Cristo en ti. Y esa es la bendición más grande que un ser humano puede recibir en esta vida. Parecerse a Cristo Jesús. No hay una bendición, hermano, más grande que esa. Que cuando tú salgas allá afuera no te vean a ti, sino que vean a Cristo en ti. Que en tu casa, en el barrio donde tú vivas, hay un problema y donde vayas sea tu casa, porque saben que en tu casa vive Jehová. No hay una bendición más grande que esa, hermano. Que antes de que se tome una decisión, vayan y digan, vamos a consultar al varón Anderson, porque es que el varón es cristiano y ha dado testimonio de eso. Vamos allá. No hay una mejor bendición que esa, hermano. Que Dios venga y te visite y te diga a ti, María, ve a la casa de fulana, porque fulana se está casi por morir y necesita una oración de salvación. Que Dios te utilice como ese instrumento de salvación para otros. Mire, lo material, olvídese, hermano mío. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser útil en tu reino. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. Olvídese de lo material. Porque los hombres de Dios en la Biblia no vivían de lo material, vivían de lo espiritual. Ellos no vivían de lo material, vivían de lo espiritual. Lo que tú y yo necesitamos es tener dependencia total de Dios. Y cuando tú y yo aprendamos a obedecer la palabra de Dios a cabalidad, hermano, los frutos serán incalculables. Lo que Dios va a hacer a través de nosotros, hermano, mire, eso será increíble. La gente te verá y no lo va a creer. La gente te va a mirar y decir, no, por esa no era la Marta que yo conocía 3 años atrás.
Porque ella era cristiana, pero siempre andaba como demacrada, pero ahora yo la veo como diferente. Ahora yo la veo a ella como levantada, como más fuerte, como más establecida. Es que la palabra de Dios, hermano, rompe todo parámetro. La palabra de Dios hace que, hermano, el que esté muerto reciba vida. Hermano, cuando la palabra de Dios entra a un corazón, inmediatamente ese corazón comienza a compugirse, comienza a quebrantarse. Y ahí es donde volvemos y traemos a colación. La decisión es tuya, porque la palabra comienza a redarguir y a decirte: es cierto, tú me necesitas. Es cierto, mira cómo tú eres, pero yo puedo cambiar tu vida. Mira cómo tú eres, pero yo puedo darte lo que el mundo no te ha dado y yo te lo puedo dar. Tú necesitas paz. Tú necesitas amor. Tú necesitas perdón. Yo te lo puedo dar. Yo tengo mis brazos abiertos, esperando que tú tomes la decisión para yo bendecirte. ¿Cuál sería la reacción correcta ante la obediencia? Bueno, Pedro utilizó algo muy importante, y es que lo que primero que Pedro hizo fue que él reconoció su condición. Él le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Él reconoció cuál era su estado. A muchos de nosotros nos cuesta reconocer cuál es nuestro estado delante del Señor. Y nosotros sabemos cómo está nuestra condición espiritual. Nosotros sabemos cómo está nuestra vida espiritual. Pero cuando se nos habla de eso, queremos hacer como que no con nosotros. Pero Dios, que escudriña los corazones, sabe si tú eres una persona tibia. Dios lo sabe, hermano. Usted podrá engañar a todo el mundo aquí en la congregación, pero a Dios usted no lo va a engañar. Y la Biblia dice, hermano mío, óigame, que lo que usted hace en secreto, Dios lo revela en público. No se equivoque con Dios. Que el que usted anda haciendo cosas deliberadamente y todavía no se haya revelado, es que Dios te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas, de que tú reconozcas cuál es tu condición y tú decidas cambiar. No creas que Dios hizo el ciego contigo, o que Dios está viendo que lo que tú estás haciendo lo está pasando por alto. No. Sácate eso de la mente, que eso lo pone también Satanás para que tú creas. Tú no ves que tú te das tu traguito de vez en cuando y no es nada. Tú no ves que tú a veces te sientas con la vecina y comienzan a acabar medio mundo. Tú ves, pero eso no es nada. Porque son cosas normales. Eso no es normal, hermano. Eso es chisme, y en el chisme abunda el pecado. Eso es chisme, y con la persona que usted está chismeando, tal vez no sea cristiana y esa vida se está perdiendo. Esa sangre cae sobre ti. Tenga cuidado, hermano, que Dios, tampoco use esa frase, pero Dios no va a pasar por alto lo que tú estás haciendo. Dios simplemente te está dando la oportunidad de que tú reconozcas tu condición, como lo hizo Pedro. Sencillo. Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Y no estamos hablando de pescar pescado, no. Era un hombre que no tenía a Dios en su corazón, simple y sencillamente. Y hay hombres y mujeres que estamos aquí en la casa de Dios, que tenemos a Cristo muy lejos de nuestro corazón. Queremos que Cristo se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a Cristo. Y así no funciona, hermano. Queremos que Cristo se adapte a nuestra condición. Bueno, yo te voy a servir, yo voy a ir a tu iglesia, yo los domingos se los voy a dedicar a Dios, pero después los lunes hasta los sábados es para el mundo. Dios no actúa así, hermano. No crea eso. Es muy bueno, tú vienes a la iglesia, tú te sientes escuchar la palabra de Dios porque Dios comienza a trabajar tu corazón, pero si ya Dios comenzó a hablar y a decirte, eso que tú estás haciendo los sábados en la noche, eso no me agrada, comienza a dejarlo de hacer. Comienza a dejarlo de hacer. Si ya Dios está poniendo tu corazón en tu mentalidad, mira, eso que tú estás haciendo con fulanito o con fulanita, eso no está bien. Comienza a alejar a fulanito de tu entorno, porque el Señor da advertencia antes de traer un juicio. El Señor te avisa, Él dice que Él no hará nada sin antes revelárselo ¿a quién? A sus siervos los profetas. Y si Dios te da un aviso, hermano mío, mire, yo era más cobarde en eso. Yo era más cobarde, mire, si yo tenía que parar una fiesta, si venía alguien y me decía a mí, Juan, Cholo, que se me decían, vamos para la iglesia, y yo tenía que ir para la fiesta, yo detenía la fiesta y digo, vámonos para la iglesia, porque yo no sé de qué Dios me está librando ahí. Yo era cobarde en eso, hermano. Yo era cobarde, yo conocía a Dios, o Dios se movió, fue así, yo tenía una actividad, una fiesta, un bonche, una cosa rara, y un amigo de nosotros que se llama Raldi,
me dijo, vámonos para la iglesia, faltando como media hora para uno activarse y irse a andar. Y yo dije, espérate, si tú viniste hasta aquí a invitarme a la iglesia, es porque Dios me está cuidando de algo. Vámonos para la iglesia. ¿A qué hora tú me vienes a buscar? No, como que ahora vámonos, que ahora a la iglesia. Porque también yo dije, si te vas, yo voy a doblar por ahí, me voy por otro lado. Pero el tipo me dijo, no, es ahora mismo que nos vamos. Ponte los calzados y vámonos. Hermano, y esa noche fue la noche que Dios me trajo a su camino. Mi mente estaba en el mundo, pero ya Dios tenía un plan de salvación diseñado para mí, que era esa noche que se iba a cumplir. ¿Qué iba a pasar si yo no iba a la iglesia? Yo no lo quiero averiguar. Yo le doy gracias a Dios que estoy aquí. El pasado que se quede allá. Yo no voy a averiguar. No, Señor, revélame qué iba a pasar conmigo. No, no me revele, Señor. Gracias porque me traíste esa noche y me salvaste esa noche. Gracias porque me hiciste libre de las ataduras del mundo. ¿Averiguar el pasado? No. Dímelo allá arriba, Señor. No ahora a los 96 años. A los 96. Estén tranquilos, que eso no me lo sabemos el pastor y yo. Estén tranquilos. Pero están ahí, averiguando. Ay, el pastor se nos fue adelante con 120. Bien, como les decía, hermano, Pedro reconoció su condición al ver el milagro que Dios había hecho ese día. Dios tiene un milagro reservado para muchos de los que están aquí. Para que tú reconozcas cuál es tu condición y tú termines siendo uno de los seguidores de Cristo Jesús. Porque desde que Pedro vio esa acción y Pedro vio ese milagro, Pedro nunca se le despegó a Jesús. Pedro nunca soltó a Jesús, donde quiera. Y mira que la palabra de Dios habla muchas cosas. Dice que Pedro tenía suegra, pero la Biblia nos muestra en qué momento Pedro atendía a su esposa. No sabemos si su esposa estaba viva o si su esposa estaba... No sabemos nada de eso. No nos interesa tampoco saber nada de eso. Lo que nos interesa saber es que Dios transformó su manera, la vida de Pedro, de una forma tal que se convirtió en uno de los 12 apóstoles, en uno de las personas que escribió dos cartas. Y una de las personas que más se habla en la Biblia hoy en día es de Pedro. A mí no me interesa saber lo demás. A mí me interesa saber que Pedro vivió una vida conforme a lo que Jesús quería. ¿Fue una persona con errores? Sí. ¿Una persona que tuvo dudas? Sí. Pero Dios cambió toda su mentalidad. Él no se salió del camino de Cristo porque cometió un error. Él no abandonó el llamado porque cometió un error. Él reconoció nuevamente su condición y siguió avanzando. Y fue el Padre después de Jesús. Se quedó como líder principal del templo. Se van a levantar mucha gente que te van a decir, no, tú pecaste, ya tú no puedes estar en ministerio. Tú pecaste, ya tú no puedes estar. Tú tienes que estar sentado allá atrás. No, mentira del diablo. Usted no es Dios para estar juzgando. Si yo pequé y me arrepentí de corazón, olvídese que Dios me va a recibir con sus brazos nuevamente. Por eso usted ve que aquí nosotros no creemos, el pastor no cree de poner gente en disciplina, de que tanto tiempo como mucha iglesia. Hay un hermano en las redes de que lo pusieron 15 años en disciplina. 15 años, ¿usted sabe lo que es eso? Sentado en un banco allá atrás. No, y después lo más lindo es que vienen y lo agarran, después que pasa ese tiempo, y lo figuran por las redes de que no, que él pasó sus 15 años en proceso y ahora se restauró. Abusador. ¿Tú eres un abusador? 15 años, hermano. No, pero venga acá, ¿y qué fue lo que él hizo? Se comió una gente. Mínimo. No, y lo vienen y lo pasean por las redes sociales. Que no, ya estamos restaurando a fulano. Porque fulano pasó un proceso de 15 años, pero él se restauró. Lo que tú no sabes lo que se alojó en el corazón de ese individuo ahí. 15 años sentado, tal vez. ¿Quién sabe, hermano? Y por eso uno no cree. Si usted pecó. Ahora, usted tiene que saber que usted tiene que ser restaurado. Que no es que usted va a decir que me arrepiento y de una vez lo van a subir al altar. No, usted tiene que ser restaurado, porque eso tiene que ser restaurado. La palabra te dice que hay que restaurarte. Pero ya si tú te arrepentiste de corazón, ya te arrepentiste de corazón. Nosotros no te vamos a señalar. Nosotros no te vamos a juzgar. No, tú eres un pecador. Tú necesitas estar sentado allá atrás. No, mentira. Te vamos a ayudar a restaurarte.
Y cuando Dios vuelve y hable de que ya tú estás listo, olvídate que se te va a volver a dar tu puesto. Se te va a volver a dar tu posición. Pero nosotros debemos reconocer nuestra condición delante de Dios. Y muchas veces ocultamos eso, tapamos eso, ignorando de que Dios mira nuestro corazón. Aunque usted lo vea como cosas pequeñitas, quizás esa pequeñez es lo que está causando que la palabra de Dios no se mueva en tu vida. Quizás ese pequeñito estorbo en tu corazón es lo que está poniendo una ventana de separación entre tú y Dios, entre la manifestación de su palabra y Él. Y por último, hermano mío, el llamado que Dios nos hace es más grande que el milagro que Él nos da. El llamado que Dios te está haciendo en este día es más grande que el milagro que tú puedes obtener. Hermano, el milagro llega, pero también se puede perder. Por eso Jesús le dijo al paralítico de Betesda, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Que hay personas que reciben la sanidad, reciben el milagro y salen por esa puerta y más nunca lo volvemos a ver. Vienen y le dicen a Giovanni allá atrás, mira, ¿dónde están tus pastores? Ellos están adelante. Yo necesito que oren porque estoy chueco de un pie, tengo hernia en la espalda, tengo qué sé yo qué. Y viene el pastor, lo traen aquí adelante, oran, se sanan y nadie sabe de ellos. No lo volvemos a ver más nunca. Pero tal vez después nos enteramos por ahí que a esa persona le aconteció algo mucho mayor de lo que tenía. Quizás él con su hernia caminaba al paso y podía llegar a la iglesia, pero recibió el milagro, se desapareció y ahora está postrado en cama y ni se puede mover. Porque en el momento que Dios hizo la sanidad, despreció el llamado. En el momento que Dios hizo el milagro, despreció el llamado, y el milagro trae consigo llamado. Jesús decía, tu fe te ha salvado, no tu fe te ha sanado. Fíjese, léalo en los evangelios. Tu fe te ha salvado. Él lo sanaba de cualquier problema, pero él decía, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Porque a Jesús no le interesa simplemente hacer el milagro. Jesús le interesa que tú atiendas el llamado que él te está haciendo a través del milagro. Eso es lo que Dios quiere, que tú atiendas el llamado, que si Él te sanó, si Él te salvó, tú seas agradecido. Y el agradecimiento de ti hacia Él es simplemente, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Ya yo no quiero volver para atrás, porque fue que en el mundo yo busqué sanidad de mil maneras. Yo visité médicos, visité brujos, yo fui me hice baño, yo fui me metí en cosas de Anamú. Nada de eso me sanó, pero simplemente me acerqué a ti y recibí el milagro. Soy sano, soy libre. Entonces simplemente me queda agradecer lo que Dios hizo a favor mío. Yo no lo merecía, pero Él me lo dio. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso, Señor. Yo quiero servirte. Me va a costar, te va a doler. Pero yo prefiero salvarme que perderme. Porque lo estamos viendo sencillo, mi pastor, ahora. La gente tiene una insensibilidad a la palabra de Dios increíble. Tú le hablas de que tú quieres predicar y es como si tú le estás diciendo, te quiero de una puñalada. Perdóneme que lo hable así. Pero se cierran así, tan cerrados, que tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede, Señor? Uno quiere llevar tu palabra, pero la gente está tan cerrada a ella, que oye, me es increíble. Pero también, Pedro, el Señor habló a mi vida conforme a eso. Y dijo, no te preocupes, su trabajo es predicar mi palabra. Ese es su trabajo. Llegará el momento, dice las Escrituras, que ellos se amontonarán con comezón. Mira, van a haber gente que van a venir tocando esa puerta, mi pastor. Que van a querer que le prediquen, van a querer que hagan 3 servicios en la iglesia. No se va a poder. Yo no te estoy hablando de cosas futuras, te estoy hablando de cosas que van a suceder en el nombre de Jesús. Porque el momento de salvación es el momento que se predica la palabra de Dios. Hoy es tu tiempo de salvación. Hoy es el tiempo que se te está predicando la palabra de Dios. Tú no sabes lo que va a acontecer contigo de aquí a 5 minutos cuando tú salgas de aquí. Tú no sabes lo que va a pasar con tu vida. Por eso la palabra dice que hoy es el día de salvación. Porque hoy es el día que se te está predicando el mensaje de vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad. Si Dios está tocando tu puerta, déjale entrar, ábresela.
No ponga tanto pero, hermano mío, que en el mundo no somos Superman ni somos de acero. El mundo simplemente quiere jugar con nosotros y ya. Pero Dios quiere darnos vida y vida eterna.